Mucho antes de que existiera el Imperio Romano, cuando Roma era solo una potencia más en Italia, otro poder inmenso controlaba el Mediterráneo. Una civilización de comerciantes y navegantes que estuvo a punto de cambiar la historia para siempre. Vamos a hablar de su mayor rival, Cartago. Durante siglos, el Mediterráneo fue como un tablero de ajedrez gigante. A un lado teníamos a Roma, una potencia terrestre que no paraba de crecer, y al otro el imperio marítimo de Cartago. Lo que estaba en juego aquí no era solo un trozo de tierra, era literalmente el futuro de la civilización occidental. A ver, para entender a Cartago, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos de la cabeza la imagen de un imperio al estilo romano, basado en legiones y en conquistar territorios. El poder cartaginés no venía de la tierra, sino del mar. Bueno, ¿y cómo empieza todo esto? Pues nos vamos hasta el año 814 a.C. Unos colonos fenicios, que eran los mejores navegantes de su tiempo, fundan una ciudad en un lugar clave, lo que hoy es Túnez. La leyenda habla de la reina Dido, sí, pero lo realmente importante es que la ubicación era un auténtico regalo estratégico, un punto perfecto para controlar las rutas del Mediterráneo. Y aquí está la clave de todo. A diferencia de Roma, Cartago construyó un imperio comercial. Sus ejércitos no eran legiones, eran sus flotas de barcos. Y sus conquistas no eran provincias, eran las rutas marítimas que dominaban. Gracias a esto se convirtió en una de las ciudades más ricas y cosmopolitas del mundo antiguo. Su influencia se extendía por todo el Mediterráneo occidental, desde las costas de África hasta el sur de la península ibérica, pasando por islas tan importantes como Sicilia y Cerdeña. Esta red comercial era el verdadero motor económico de toda la región. Claro, mientras Cartago era la reina de los mares, en la península itálica, otra potencia crecía y crecía sin parar en tierra firme, Roma. El choque, sencillamente, era inevitable. Y el lugar donde todo iba a estallar estaba clarísimo: Sicilia. La isla era la joya de la corona. ¿Por qué? Porque era rica en grano y su posición era perfecta para controlar el mar. Para Roma era el primer paso para expandirse. Para Cartago, una pieza clave de su red comercial. Ninguno de los dos estaba dispuesto a cederla. Y es que no podían ser más distintos. Cartago era lo que se llama una talasocracia, un imperio del mar, gobernado por comerciantes que pagaban a un ejército de mercenarios para que lucharan por ellos. Roma, en cambio, era una república militar. Su poder venía de un ejército de ciudadanos que luchaban por su propia tierra. Y esta diferencia es fundamental. Los mercenarios luchan por dinero, los ciudadanos por su propia supervivencia. De este choque de civilizaciones va a surgir una de las figuras más legendarias de la historia militar. Un hombre cuyo nombre, solo su nombre, provocó el pánico en Roma durante más de una década. Aníbal Barca. A ver, paremos un segundo a pensar en la magnitud de esta hazaña. No se trataba solo de luchar, se trataba de llevar la guerra al corazón de tu enemigo de una forma que nadie, absolutamente nadie, creía que fuera posible. Una maniobra de una genialidad y una audacia increíbles. Y durante años, su estrategia fue simplemente devastadora. Victoria tras victoria, humilló a las legiones romanas en su propia casa. La batalla de Canas, de hecho, todavía se estudia hoy como una obra maestra de la táctica militar. Pero a pesar de las palizas, Roma nunca se rindió. Su capacidad de resistencia les permitió aguantar y, al final, llevar la guerra a África, donde Aníbal fue por fin derrotado. Y que esto quede muy claro, ningún otro enemigo llevó a Roma tan cerca del abismo. Durante más de 10 años el destino de la República pendió de un hilo, y todo gracias a la genialidad de un estratega cartaginés. Pero Roma no olvidaba, y sobre todo no perdonaba. Décadas después, el miedo a Cartago seguía tan vivo que un senador, Catón el Viejo, terminaba todos y cada uno de sus discursos con la misma frase: Cartago delenda est, o sea, Cartago debe ser destruida. La decisión estaba tomada, su rival tenía que ser borrado del mapa. La Tercera Guerra Púnica no fue realmente una guerra, fue un exterminio. Roma asedió la ciudad durante 3 años largos y brutales, y cuando sus muros cayeron por fin, en el 146 a.C., la orden fue muy clara: destruirlo absolutamente todo. Y así, sin más, la ciudad que había sido el corazón de un imperio marítimo quedó reducida a cenizas. Su destrucción fue total, un mensaje muy claro y muy brutal para cualquiera que se atreviera a desafiar el poder de Roma. ¿Pero de verdad desapareció todo rastro de Cartago? Bueno, la ciudad fue destruida, sí, pero su impacto en la historia, ese perdura. Vamos a ver cómo. Cartago fue muchísimo más que el enemigo de Roma. Fueron auténticos maestros del mar, innovadores en la navegación y un puente cultural fundamental entre continentes. Y, paradójicamente, su mayor legado fue convertir a Roma en el gigante que acabó con ellos. La obligaron a ser mejor, a construir una flota, a pensar a lo grande. Al final, la clave es esta.
Al eliminar a su único gran rival, Roma se quedó sin competencia. El Mediterráneo se convirtió en su Mare Nostrum, en su mar. La caída de Cartago no fue el final de una historia, sino el verdadero pistoletazo de salida para la del Imperio Romano. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cómo sería nuestro mundo si el resultado hubiera sido diferente? Si un imperio de comerciantes y no uno de soldados le hubiera dado forma a Occidente. Es uno de los grandes y sí de la historia, y un recordatorio de lo increíblemente cerca que estuvimos de vivir en un mundo completamente distinto.